Hola, amigos amantes de las noticias militares. Han pasado 3 años desde que Vladimir Putin lanzó su invasión de Ucrania, pero pocos esperaban que seguiríamos siendo testigos de esta prolongada guerra. Putin confiaba en que en pocas semanas tendría el control total de Ucrania. Pero, ¿qué ocurrió realmente? ¿Cómo se torció un plan aparentemente perfecto mientras las tropas rusas se acercaban a Kiev? Mientras el mundo observaba, un acontecimiento inesperado lo cambió todo, convirtiendo la marea de la guerra en una guerra más amarga que nunca. Averigüemos qué ocurrió y por qué se frustró el sueño de victoria de Putin. Avances en la guerra Rusia-Ucrania. Desde entonces, Rusia mantiene una guerra de desgaste con Ucrania. Al principio, Ucrania consiguió hacer retroceder a las fuerzas rusas e incluso pudo lanzar una contraofensiva, aunque finalmente fracasó. En los últimos meses, Rusia ha ido adentrándose poco a poco en Ucrania, ayudada por los constantes bombardeos de misiles y el gran volumen de soldados que puede lanzar a la guerra. El punto culminante de ese avance fue la toma de Avdiivka, aunque Rusia también ha tomado otros trozos de territorio de menor importancia estratégica a lo largo de 2024. Parecía que Ucrania estaba en las últimas. Entonces, Estados Unidos acudió al rescate. Tras meses de disputas políticas y luchas internas, finalmente aprobó un presupuesto de ayuda de $61,000 millones para Ucrania, proporcionando a Kiev una muy necesaria inyección de equipamiento militar justo cuando más lo necesitaba. ¿En qué situación ha quedado Rusia? Ahora mismo, Rusia se encuentra en una situación límite. No puede permitirse en absoluto perder la guerra en este momento, después de haber invertido tanto en la lucha. Pero lo preocupante para Putin es que Rusia tampoco puede permitirse ganar. ¿Qué significa esto? Exploraremos las respuestas a esa pregunta a lo largo de este video, empezando por explicar por qué Rusia no puede permitirse en absoluto perder la guerra. La razón principal es sencilla: tendrá que pagar la factura de la reconstrucción de Ucrania. Al menos, esa es la opinión del Consejo Atlántico, que afirma que es casi imposible escapar al aspecto financiero de la invasión rusa. Es posible que Rusia tenga que pagar la reconstrucción de Ucrania. Más allá de la pérdida de vidas humanas y los daños causados a las estructuras sociales de Ucrania, Rusia también ha causado estragos en las infraestructuras y las líneas de suministro ucranianas. Se espera que la factura de la reconstrucción ascienda al menos a $500,000 millones, dinero que probablemente se destinará a reponer los agotados suministros de guerra de Ucrania tras la guerra, además de reconstruir sus destrozadas infraestructuras y simplemente mantener su economía un poco a flote mientras el país intenta volver a la normalidad. Que Rusia pague esa factura sería la solución más lógica. El Atlantic Council señala la posibilidad de utilizar los $300,000 millones de activos rusos congelados repartidos por Europa, Asia y Norteamérica para sufragar parte de esa enorme factura. Destaca que ya se están proponiendo iniciativas e ideas por parte de la Unión Europea y Estados Unidos sobre cómo, y si es incluso legalmente posible, utilizar ese dinero. Sin embargo, puede que esa idea no se sostenga. La confiscación de activos rusos conlleva problemas legales que los poseedores de los activos pueden no ser capaces de sortear. Además, en abril de 2024, se aprobó en la Cámara de Representantes de Estados Unidos un proyecto de ley que podría descongelar los activos que posee para apoyar el esfuerzo bélico de Ucrania en estos momentos. Naturalmente, ese dinero no estaría disponible para la reconstrucción si se destina a abastecer a Ucrania mientras lucha. Aún así, quedarían unos $240,000 millones. Estados Unidos tiene unos $6,000 millones de activos congelados de Rusia para pagar el esfuerzo de reconstrucción. Pero incluso ese enfoque entraña peligro. Después de todo, no es que Rusia no tenga activos de otros países. En diciembre de 2023, el Kremlin afirmó que tenía una lista de activos occidentales que podría confiscar si sus activos congelados se utilizaban para apoyar a Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, se limitó a señalar que la lista estaba preparada por si Rusia se veía obligada a utilizarla. El problema al que se enfrenta Rusia si pierde es que puede no tener el poder de confiscar esos activos occidentales para su uso. Eso solo causaría más problemas con un mundo occidental que ya lo tiene a contrapié, lo que inevitablemente llevaría a Rusia a tener que garantizar el paso seguro de esos activos a sus propietarios.
Todo ello mientras pierde los suyos. Pero supongamos que la confiscación de activos no se produce. Impacto de las sanciones. Incluso entonces, Rusia probablemente tendría que pagar por lo que hizo en Ucrania como condición de cualquier tratado de paz que firme. Y eso podría suponer un problema si Occidente opta por castigar aún más a Rusia endureciendo las sanciones contra el país. Esa podría ser una táctica legítima en caso de una derrota rusa, ya que esas sanciones podrían impedirle reconstruir su ejército para intentar otro ataque, al menos en los pocos años siguientes a la derrota. Rusia se ha adaptado bien a las sanciones que ya se le impusieron durante la guerra, según Econpol. En un informe publicado sobre el efecto de las sanciones en el primer trimestre de 2024, incluso antes de la guerra, solo un tercio de las exportaciones rusas estaban totalmente sancionadas, y encontró formas innovadoras de eludir las sanciones a las que ahora se enfrenta. Las importaciones han aumentado un 17%, incluso cuando las exportaciones disminuyeron un 32%. Econpol señala que el 61% de los productos sancionados que Rusia importa proceden de China, lo que demuestra que Moscú dispone de rutas de suministro que podrían ayudarle a superar la carga económica que las sanciones suponen para la economía del país. Aunque a primera vista puedan parecer buenas noticias para Moscú, no se puede negar que las sanciones han tenido repercusiones. El valor del rublo ha caído cerca de un 30% desde el comienzo de la guerra, y es probable que las sanciones impuestas por Occidente provoquen también retrocesos tecnológicos y escasez de mano de obra a largo plazo. Estos últimos problemas no harán sino agravarse a medida que la guerra continúe, con Rusia perdiendo potencialmente a más personas que podrían reforzar su capacidad industrial. En resumen, las sanciones no han sido tan efectivas como Occidente esperaba, pero han tenido su efecto. Y en un escenario en el que Rusia pierda, podrían mantenerse o incluso reforzarse, para que a Rusia le resulte aún más difícil salir del pozo financiero en el que se encontraría como resultado de pagar la reconstrucción de Ucrania. También dependería cada vez más de China, un punto al que volveremos más adelante, para apuntalar su economía. Antes hemos mencionado la escasez de mano de obra. Crisis de población. Según un artículo publicado en enero de 2024 en el Moscow Times, Rosstat, la Agencia Nacional de Estadística rusa, cree que la población del país podría descender a 138,8 millones en 2046. Esto supone 7,3 millones de personas menos que en la actualidad. Y en el peor de los casos, la misma organización sugiere que en los próximos 22 años podría producirse un descenso de más de 15 millones. Según sus previsiones, las defunciones en Rusia superan a los nacimientos a un ritmo de 854,000 al año, cifra que la inmigración no logra compensar. Solo 154,000 personas se trasladan al país cada año, menos de una quinta parte de la disminución natural del número de habitantes. Todo ello sugiere que Rusia tiene una población cada vez más envejecida, y que los jóvenes tienen menos probabilidades de tener hijos que nunca. ¿Por qué importa esto en el contexto de la guerra en Ucrania? La mención de que los jóvenes no tienen hijos debería dar una pista. Miles de los más jóvenes de Rusia ya han muerto en la guerra, y es probable que mueran miles más si Ucrania consigue prolongar los combates lo suficiente como para obligar a Rusia a rendirse. Según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Rusia ha perdido 469.840 soldados en Ucrania desde el comienzo de la guerra, una cifra enorme, teniendo en cuenta que el país ya sufre una crisis de población. Son casi 500,000 soldados que no tendrán hijos que podrían fortalecer la economía rusa en el futuro. También son 500,000 personas que no podrán contribuir a la industria rusa cuando termine la guerra. Y quién sabe, si la guerra dura otros 2 años, es posible que la cifra se acerque al 1,000,000, lo que agravaría aún más el problema. En pocas palabras, dedicar tanta gente a una guerra que se acaba perdiendo tendría enormes repercusiones en la economía rusa durante años. Si añadimos las sanciones y el coste de la reconstrucción de Ucrania, una derrota rusa ahora podría costar cientos de miles de millones, quizás incluso varios billones de dólares en los próximos años. Pero, ¿y si gana? Al principio del vídeo decíamos que Rusia no puede permitirse ganar o perder la guerra contra Ucrania. Ya ves cómo perder podría ser un problema tan importante. Pero seguramente una victoria no sería tan problemática. No necesariamente.
Incluso si Rusia gana, seguirá afrontando muchos de esos costes. El problema de la población sigue existiendo independientemente de que Rusia gane o pierda. También ha perdido 460,000 soldados, según Ucrania, y aún perderá más si la guerra se prolonga. Aunque la población ucraniana, de unos 38 millones de habitantes, contribuiría en cierta medida a paliar los problemas de mano de obra, sería una solución a corto plazo para un problema demográfico permanente. En cuanto a las sanciones, es poco probable que Occidente las levante solo porque Rusia haya ganado. Al fin y al cabo, las sanciones impuestas a Moscú se basan en las que ya existían antes de la guerra. Puede que no tengan el mismo impacto ni sean tan amplias como lo serían si Rusia perdiera, pero seguirían ahí para causar problemas a la economía rusa. Además, hay que pagar la factura de la reconstrucción. Putin no quiere reducir Ucrania a escombros. Cree que el país forma parte de Rusia, y esta guerra está motivada por su deseo de controlar el territorio, no de destruirlo. Incluso si gana, tendrá que pagar para reconstruir Ucrania en una parte de Rusia que sea capaz de mantenerse económicamente. Lo que significa que la factura de la reconstrucción será tan pesada en el caso de una victoria rusa como lo sería una derrota rusa. Puede que incluso sea mayor. Si Rusia perdiera, Ucrania sería una nación independiente que seguiría recibiendo ayuda de Occidente. La economía de Rusia. Ese apoyo puede venir de la descongelación de los activos rusos que se filtran a Ucrania, pero también es probable que se crearan programas de préstamos para ayudar a Ucrania a volver a ponerse en pie y estimular su economía. Ese tipo de préstamos no se ofrecerían a Putin si Rusia gana la guerra. Occidente no tendría ningún interés en ver prosperar a Ucrania, entre otras cosas porque una Ucrania fuerte bajo control ruso representaría una amenaza para el resto de Europa, por lo que no llegaría ningún apoyo, al menos de los países vecinos. Luego está el reto de mantener Ucrania. Rusia tendría que instalar una presencia militar constante en el país solo para mantener el control, y probablemente se encontraría gastando dinero para luchar contra los movimientos de resistencia. El país no volvería simplemente a ser lo que era antes de la invasión, solo que con Putin como presidente en lugar de Volodymyr Zelensky. En su lugar, podríamos ver una situación similar a la que Estados Unidos afrontó en Afganistán. Rusia sería una fuerza de ocupación que tendría que gastar mucho solo para mantener el control en los años posteriores a la guerra. Timothy Noah, The New Republic, destaca que este es el mismo problema al que se enfrentó la antigua Unión Soviética antes de su colapso. La carga financiera de mantener un imperio fue la principal razón del colapso de la Unión Soviética, según Noah. Y eso a pesar de que el bloque soviético representaba alrededor del 10,5% de la economía mundial en 1991. Esto nos lleva a otro problema al que se enfrentará Rusia si gana la guerra. Su economía puede no ser lo suficientemente fuerte como para reconstruir Ucrania y mantener una presencia en el país si gana. A partir de lo que compartió sobre los problemas financieros a los que se enfrentó el bloque soviético, Noah destaca que la participación de Rusia en la economía mundial ascendía a solo el 3,5% en abril de 2022. Su PIB per cápita también lleva más de una década en declive. De un máximo de $16,000 en 2013, ha caído a solo $12,200 en mayo de 2023. A nivel mundial, eso sitúa a Rusia en el puesto 78 en términos de PIB per cápita, otra señal de sus problemas laborales, además de ser indicativo de una nación que no puede permitirse gastar $500 millones en la reconstrucción de un país que ha conquistado. Rusia ya ha gastado más de $211,000 millones en la guerra. Gastará más si la guerra se prolonga un año más. Como parece probable ahora que Ucrania va a recibir una ayuda sustancial de Estados Unidos y sus aliados europeos. El coste real de la guerra para Rusia podría acercarse a los $2 billones, una vez que se tenga en cuenta la reconstrucción y lo que gastará en los próximos meses, lo que podría dejarla muy débil económicamente incluso después de que Putin logre su objetivo. Añádase a todo esto que Ucrania tiene un PIB per cápita aún peor que el de Rusia en el momento de la invasión. El Banco Mundial lo marcó en $4,534 en 2022. Y también hay que tener en cuenta la carga financiera de la absorción de la población.
Intentar alcanzar incluso el nivel actual de Rusia exigiría grandes inversiones en las empresas y la población de Ucrania. Más costes que Rusia tendría que absorber si se hiciera con el control del país. Nada de esto parece evidente si se observan las recientes cifras de crecimiento económico ruso. Business Insider informa de que el PIB de Rusia en el tercer trimestre de 2023 aumentó un 5,5% en comparación con el mismo periodo de 2022, lo que sugiere que al país le va bien económicamente incluso cuando libra una guerra mientras está sometido a sanciones económicas occidentales. Incluso está previsto que gaste $386 mil millones en defensa en 2024, lo que le convierte en el segundo país del mundo con mayor gasto militar. A primera vista, parece que la economía rusa es más fuerte que nunca. ¿Cómo podría no serlo si el país tiene semejante poder adquisitivo? Pero esa cifra no es todo lo que parece. Nada de ese crecimiento ha procedido de lo que Rusia produce y vende al resto del mundo. Como dice un artículo publicado en The Conversation en febrero de 2024, la economía rusa está ahora casi completamente impulsada por la guerra de Ucrania. El artículo profundiza en los factores que deberían haber provocado el hundimiento de la economía rusa. Las sanciones, como se mencionó anteriormente, han tenido un efecto, aunque no tan amplio como muchas potencias occidentales habrían esperado que fuera. Pero aún así han dado lugar a que Rusia registre un PIB de alrededor del 7% más bajo de lo que sugerían las previsiones previas a la guerra. El espacio aéreo ruso también se ha cerrado a la mayoría de los aviones occidentales, al igual que sus puertos, lo que ha supuesto una pérdida de ingresos para el país. Incluso se ha puesto un tope al petróleo ruso. El G7 está limitando la cantidad de barriles que compran a más de $60 por barril, en un momento en que el precio del petróleo fluctúa entre $80 y $110 por barril. Sin embargo, a pesar de todo esto, Rusia ha conseguido registrar un crecimiento económico mientras está en guerra con Ucrania. Su Banco Central está desempeñando un papel importante. Desde el estallido de la guerra, el banco ruso ha subido repetidamente los tipos de interés en el país hasta situarlos en el 16%. A pesar de ello, la inflación sigue siendo del 7% en el país, y los tipos de interés benefician más a los prestamistas y a los bancos que al ciudadano medio. Ya hemos destacado el PIB per cápita de Rusia como una señal de que su economía estaba atravesando dificultades, y esta combinación de altos tipos de interés y alta inflación no hace sino devaluar el dinero que tienen los ciudadanos rusos. Menos dinero significa menos poder adquisitivo. Malas noticias para Rusia en general, y especialmente malas para la Rusia que pretende absorber Ucrania. Los controles impuestos por el gobierno, diseñados para mantener la mayor cantidad posible de dinero ruso dentro de Rusia, también han contribuido a apuntalar la tambaleante economía del país. La conversación sugiere que la única razón por la que el rublo no se ha desplomado todavía es porque Rusia está impidiendo activamente que las empresas extranjeras que operan en Rusia saquen dinero al exterior. Dado que las empresas extranjeras que operan en Rusia ganaron en conjunto $213.900 millones en 2022, pagando alrededor de $3.500 millones en impuestos dentro de Rusia en el proceso, se podría argumentar que están ayudando a financiar la guerra, aunque sea involuntariamente. Pero ni siquiera todos estos factores pueden explicar por qué la economía rusa ha logrado crecer mientras está en guerra con Ucrania, aunque sí puede hacerlo la propia guerra. La conversación destaca que el gasto público en Rusia en 2023 alcanzó niveles sin precedentes, dedicando el país cerca del 40% de su presupuesto nacional a la guerra en Ucrania. Su gasto militar alcanzó el 10% de su PIB en 2023 y parece probable que aumente en 2024, contribuyendo todo ese dinero a sus aparentemente sólidas cifras de PIB. Cada rublo gastado en salarios militares, tanques, aviones, municiones e incluso indemnizaciones por soldados heridos o perdidos contribuye a la economía de guerra que Rusia ha creado, en última instancia. Mejora su PIB. ¿Qué pasa si la guerra desaparece? Rusia gana y ya no necesita financiar una vasta maquinaria bélica, pero en el proceso, su base manufacturera podría quedar destruida. Business Insider profundiza en los problemas de escasez de mano de obra mencionados anteriormente.
afirmando que 5 millones de trabajadores sanos ya han huido de Rusia, lo que ha provocado un aumento de los salarios aunque el PIB per cápita disminuya. Socios comerciales no occidentales. Si añadimos a la mezcla a los trabajadores ucranianos descontentos, tan propensos a rebelarse como a trabajar en la reconstrucción de Rusia, tendremos una grave crisis laboral que solo empeorará si Rusia gana y acaba añadiendo más de 30 millones de personas a una población a la que ya le cuesta proporcionar puestos de trabajo, salarios dignos y un coste de la vida estable. Luego está el problema con China. Una victoria de Rusia significaría que está cada vez más aislada en la escala geopolítica mundial. Ya estamos viendo pruebas de este aislamiento a medida que la guerra avanza, gracias a las sanciones y a la condena casi total de las acciones de Rusia en el mundo occidental. Ese aislamiento obliga a Rusia a buscar socios comerciales fuera de Occidente, y ahí es donde entra China. Pekín ha vendido mucho a Rusia desde la guerra. En la actualidad, el país asiático es el mayor comprador de combustibles fósiles de Rusia, con un gasto de $8.790 millones solo en marzo de 2024. Una suma que representa el 49% de los combustibles fósiles que Rusia vendió durante el mes. Reuters informa de que en 2023, China también exportó a Rusia 7 veces más coches que en 2022, y el valor de esas exportaciones fue de unos $10.000 millones en total. El comercio entre Rusia y China aumentó un 64%, alcanzando los $240.000 millones en 2023. De nuevo, nada de esto parece un problema a primera vista. Un mayor comercio con China es una de las formas en que Rusia ha podido eludir las sanciones que Occidente le impuso en respuesta a su invasión de Ucrania. Pero si miramos un poco más allá de la superficie, veremos por qué es un problema para Rusia. Le da influencia a China. A medida que Rusia quedaba cada vez más aislada debido a su guerra de Ucrania, China intervino para llenar el vacío dejado por los países occidentales que aplicaron sanciones. Si Rusia gana, no es probable que esas naciones occidentales vuelvan, al menos no a corto plazo, dejando a China como principal socio comercial de Rusia. Todo lo que tiene que hacer Pekín es cambiar de opinión y, de paso, tirar de la manta para fortalecerse y debilitar a un Moscú ya cansado de la guerra. Y si usted no cree que eso sea posible, abril de 2024 trajo consigo algunos acontecimientos interesantes. En respuesta al proyecto de sanciones de Estados Unidos contra los bancos chinos que hacen negocios con Rusia, Reuters informa de que las empresas chinas están pasando a la clandestinidad en lo que respecta a sus pagos rusos. Los bancos más grandes de China ya se están retirando de la financiación de transacciones rusas relacionadas con el consumo, lo que obliga a las empresas chinas a depender de pequeños bancos y criptomonedas para seguir comerciando, un enfoque que conlleva mayores preocupaciones de seguridad. Sencillamente no se pueden hacer negocios correctamente utilizando los canales oficiales, afirma un fabricante de electrodomésticos identificado solo por su apellido, Wang. Al hablar con Reuters, afirma que los principales bancos chinos tardan ahora meses, en lugar de días, en liquidar los pagos efectuados a Rusia. Rusia aún tiene que reconstruir Ucrania. Tal es el coste del aislamiento económico. El aislamiento. Si China juega bien sus cartas, podría beneficiar a Pekín, ya que equilibra la cuerda floja entre apoyar y controlar a Rusia con el comercio. ¿En qué situación queda Rusia? No puede permitirse perder la guerra en Ucrania, porque probablemente se enfrentaría a sanciones más duras. La pérdida de activos congelados. El coste de reconstruir Ucrania y las consecuencias de una escasez de mano de obra cada vez más peligrosa en el país. Pero tampoco puede permitirse ganar por las mismas razones. Rusia tendría que reconstruir Ucrania. Seguiría enfrentándose a sanciones, que la aislarían cada vez más y la harían aún más dependiente de Pekín. En cualquier caso, la ralentización de su maquinaria bélica tendría un efecto terrible en la economía rusa. Su única solución es mantener la maquinaria bélica en marcha. El ex diplomático británico John Dobson señala en el dominical The Guardian que los voluntarios militares rusos ganan $2,000 al mes, 4 veces el salario medio del país, y que quienes tienen familiares muertos en el frente reciben indemnizaciones de $75,000. Dice que las clases más pobres de Rusia se están beneficiando ahora del gasto bélico del gobierno.
aumentando su poder adquisitivo hasta el punto de que el positivo crecimiento económico de Rusia se está viendo apuntalado por las muertes de sus soldados en Ucrania. El gasto de los consumidores aumentó un 6% en Rusia en 2023, una cifra que Dobson atribuye a estos salarios e indemnizaciones de guerra. La pregunta que plantea es, ¿será capaz Rusia de transformar rápidamente su economía para volver a una de base civil cuando termine la guerra sin provocar un desempleo masivo que destruya los beneficios económicos que ha aportado la guerra? Parece poco probable. En consecuencia, Rusia tiene dos opciones. Puede mantener la guerra en Ucrania, luchando en condiciones de estancamiento durante varios años más para que su maquinaria bélica pueda seguir funcionando. O, si gana la guerra, podría centrar inmediatamente su atención en una guerra con otro país, como Moldavia, para que su maquinaria bélica no tenga que ralentizarse. Gracias por ver el video hasta el final. ¿Será esta guerra un arma de doble filo para Rusia? Gane o pierda. Comparta su opinión sobre el futuro de Rusia en la sección de comentarios. ¿Podrá Rusia resistir la presión económica y política tanto de China como de Occidente? Si este video te ha parecido útil, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte más análisis interesantes. Nos vemos en el próximo video.